Los viajes en el tiempo, uno de los enigmas más grandes en la historia. Hasta ahora nadie sabe si realmente es posible viajar a una época distinta. Algunos expertos aseguran que esto es muy posible, mientras que muchos otros aseguran que es tecnológica y científicamente imposible. Pero sea como sea, el día de hoy vamos a conocer 7 objetos o pruebas de viajeros en el tiempo. Puede que ya conozcas algunas de ellas, o tal vez puede que seas tú quien en algún momento olvide una de estas cosas. Estos son 7 objetos perdidos por viajeros del tiempo. Número 7. El martillo de Kingodee. Comenzaremos este video hablando sobre uno de los objetos más extraños y misteriosos. Estamos hablando del martillo de Kingodee, un martillo incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo, en la era Mesozoica. Según algunas investigaciones, la piedra en la que se encuentra el martillo tiene al menos 400 millones de años de antigüedad, por lo que si esto es verdad, estaríamos hablando de un objeto que se encontraba en la Tierra cientos de años antes de la aparición de los humanos, lo cual deja abiertas dos teorías. La primera explica que algunas civilizaciones distintas pudieron haberlo olvidado, y la teoría número 2 expone que fue olvidado por un viajero del tiempo. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que el martillo no se ha oxidado, por lo que esto hace cuestionar su autenticidad. Número 6. Lupa egipcia. En el Museo Británico se encuentra expuesta una lupa egipcia de 4800 años de antigüedad, o al menos eso es lo que los expertos aseguran. El objeto está hecho con cristal de roca, y se cree que era utilizado para poder observar el cielo y las estrellas, lo cual resulta increíble porque para conseguir un lente como este, es necesario utilizar algo llamado óxido de cerio, que se utiliza para sensibilizar un cristal y pulirlo, pero pasa y resulta que el óxido de cerio fue descubierto hasta el año 1803, por lo que todavía no se sabe de dónde salió la lupa egipcia, o cómo fue que lograron hacerla. El óxido de cerio se descubrió hace un poco más de 200 años, y la lupa, bueno, fue hecha 4600 años antes del descubrimiento de este óxido. Número 5. El viajero del cuadro. Las estaciones del metro de Moscú se encuentran repletas de cuadros y pinturas. Algunos fueron pintados hace muchos años, como es el caso del cuadro que estás viendo en este momento, que fue pintado hace unos 90 años. Pero notas algo extraño. Si todavía no lo has notado, vamos a echar un vistazo un poco más de cerca, pues en la esquina inferior se encuentra un hombre equipado con 3 objetos tecnológicamente avanzados, pues se encuentra sosteniendo un celular, un PDA, y justo delante de él se encuentra lo que parece ser una laptop. El cuadro fue pintado alrededor de 1930, casi 50 años antes de que el primer celular en la historia saliera a la venta. Número 4. El estegosaurio de Angkor. En el complejo arqueológico de Angkor Wat se puede observar todo tipo de figuras, entre las que destaca un supuesto estegosaurio. Las construcciones se iniciaron a principios del siglo XII y para el siglo XVI Angkor Wat fue olvidado y se perdió en la historia. Hasta la fecha, no se sabe cómo fue que lograron hacer la figura de un animal extinto hace millones de años y que fue descubierto hasta el siglo XX, es decir, 8 siglos antes de su descubrimiento. El estegosaurio ya estaba plasmado en el complejo de Angkor Wat. El estegosaurio fue plasmado con la misma exactitud con la que lograban hacer todo tipo de figuras de otros animales. Número 3. Reloj suizo. Este es uno de esos objetos que hasta la fecha permanecen siendo un misterio. Estamos hablando de un pequeño reloj encontrado dentro de una tumba que no había sido abierta en al menos 400 años. Se trata de un reloj en miniatura con forma de anillo. En la parte trasera se encuentra escrito hecho en Suiza. La tumba se encontraba al sureste de China y no había sido abierta desde la muerte de su ocupante, quien vivió durante la dinastía del emperador Ming entre el siglo XV y XVI. Como lo mencioné, aún es un misterio cómo llegó este reloj hasta esta tumba. Esta es tal vez la prueba más clara sobre viajeros del tiempo. Número 2. Mapa de Piri Reis.
El mapa de Peiris es un fragmento de un mapa elaborado por el almirante y cartógrafo Peiris en 1513. Se dice que estos mapas fueron hechos después del descubrimiento de América, pero lo extraño es que Peiris logró hacer estos mapas basándose en mapas con antigüedad de unos 1500 años en la época de Alejandro. El mapa de Peiris contiene representaciones de tierra desconocidas, lo que ha llevado a muchos a pensar que Cristóbal Colón llegó a América gracias a las representaciones en el mapa de Peiris, pero todavía esto sigue siendo un misterio, por el hecho de que Peiris logró crear un mapa con representaciones de tierra que hasta la fecha no habían sido descubiertas. Número 1. Mecanismo de Anticitera. No podemos hacer un top de objetos fuera del tiempo sin mencionar el mecanismo de Anticitera. Se dice que este artefacto fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Además de esto, también podía predecir con exactitud 6 certámenes griegos antiguos. Estamos hablando de Juegos de Olimpia, los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos, los Juegos Nemeos, los Juegos de Donona y los de la isla de Rodas. Este artefacto fue encontrado en 1900 en un antiguo naufragio cerca de la isla de Anticitera. Se dice que este artefacto fue construido en el año 150 o 100 a.C., pero este tipo de artefactos similares a un reloj con una precisión tan exacta fueron construidos a partir del siglo XIV. Los fragmentos que se recuperaron se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.